Hola chicos, en este video vamos a realizar un ejemplo para obtener la media, mediana y moda en datos agrupados. Vamos a leer el enunciado. En una unidad de terapia intensiva de cardiología se practicaron autopsias a 50 adultos masculinos que fallecieron de infarto al miocardio, reportando el peso total de su corazón en kilogramos. A continuación tenemos una tablita donde se presentan los intervalos de peso y su frecuencia. Para poder calcular la media, mediana y moda, necesitamos construir esta tablita. Ahora te voy a explicar qué significan cada una de las etiquetas que aparecen aquí. La I nos indica el número de renglón. Son 8 renglones, o sea, son 8 intervalos. Observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso tenemos desde I1 hasta I8, ¿ok? Aquí tenemos el símbolo de sumatoria, o sea, todo lo que vamos a colocar en este último renglón corresponderá a la sumatoria de lo que diga cada una de las columnas. No haremos sumatoria de la segunda columna, ni de la tercera, ni de la cuarta. Tampoco de la sexta, ni de la séptima, ¿vale? Bien, L mayúscula y mayúscula significa límite inferior. L mayúscula, S mayúscula significa límite superior de cada intervalo. O sea que en límite inferior van todos estos datos, desde el 0.523 hasta el 0.544. Y en límite superior vamos a anotar los segundos valores, todos estos de aquí. Bien, la cuarta columna significa marca de clase. Observa que se parece al símbolo de la media aritmética, pero tiene una I. Esa I nos indica cada renglón, o sea, es marca de clase del primer renglón, marca de clase del segundo renglón y así. ¿Bien? Para obtener la marca de clase, acuérdate que sumamos los dos límites y los dividimos entre 2. A eso le llamamos semisuma. Es la semisuma de los límites de un intervalo. Como no cuento con una calculadora digital, te voy a mostrar cómo hacerlo con esta calculadora física, ¿vale? Primero vamos a configurar la calculadora para que nos arroje únicamente 4 cifras decimales. El procedimiento para esa configuración va a cambiar dependiendo de la calculadora. Entonces te recomiendo que busques el manual o que busques algún video en YouTube donde te lo explique, ¿vale? Ok, en la mía tengo que hacerle Shift, Setup, luego dice Fix, entonces selecciono con el 6 y luego me pregunta del 0 a 9 cuántos decimales. Yo quiero 4, así que voy a presionar el 4 y ya está, ¿bien? A continuación estaré haciendo estas operaciones. ¿Qué es lo que tengo que sumar? Tengo que sumar 0.523 más 0.526 y luego dividir entre 2. Si te pasa como a mí y sale así en esta fracción, hay que presionar la tecla SD y ya está, ya lo tenemos en decimal. 0.5245, ese es el dato que vamos a anotar aquí, ¿de acuerdo? Haremos lo mismo con cada uno de estos valores. Bien, ya anoté por aquí todas las marcas de clase. Ahora en la siguiente columna. Esta etiqueta significa frecuencia, frecuencia absoluta. Acuérdate que esta I minúscula nos indica el renglón, o sea, cuál es la frecuencia absoluta del renglón 1, del renglón 2, renglón 3 y así, ¿vale? Esas frecuencias ya nos la da el problema, son estas de aquí. Y suman 50 porque son 50 datos. Entonces n vale 50. El siguiente símbolo significa frecuencia absoluta acumulada. El símbolo puede cambiar, entonces hay que fijarnos en cómo lo maneja el libro que estamos revisando o el profesor que nos está explicando, ¿de acuerdo? Pero es frecuencia absoluta acumulada. Es fácil de obtener. Para el primer renglón vamos a copiar el primer dato de la frecuencia absoluta, pero para el siguiente tenemos que sumar la frecuencia absoluta acumulada anterior con la frecuencia absoluta del siguiente renglón. 3 más 6, 9. Ahora tendríamos que sumar 9 con 7, luego 16 con 12, luego 28 con 10, 38 con 6, 44 con 4 y si todo está bien hecho, el último número tiene que corresponder al número total de datos. La siguiente etiqueta
corresponde a la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Para calcularla, vamos a dividir cada frecuencia absoluta acumulada entre el número total de datos y luego multiplicaremos por 100, tal que tendremos 3 entre 50%, 9 entre 50%, 16 entre 50% y así con el resto de los datos. Vamos a colocar únicamente porcentajes enteros, ¿de acuerdo? Para eso, lo más conveniente es configurar la calculadora en Fix0. Shift Setup 6 y luego selecciono 0. Ahora empiezo a hacer las operaciones. Empiezo 3 entre 50 y esto lo multiplico por 100. Esto es 6%. Lo anoto a continuación. Continúo con el siguiente número, 9 entre 50%. $18%. Lo anoto. Y así continúo con el resto de los números. Ok, ya terminamos esta columna, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué nos indica esta etiqueta? Nos indica que hay que multiplicar la marca de clase por cada frecuencia, o sea, 0.5245 por 3, lo anotamos aquí, 0.5275 por 6, lo anotamos en el segundo espacio, 0.5305 por 7 a continuación, y así completaremos esta columna. Bien, vamos a comenzar. Voy a resolver las primeras multiplicaciones. 0.5245 por 3, pero debo de tener cuidado porque mi calculadora anteriormente estaba en Fix0. Ahora la voy a cambiar a Fix4 porque la marca de clase tiene 4 cifras decimales. Bien, entonces vamos a cambiarla. Shift Setup 6, 4. Ahora sí, voy a hacer las multiplicaciones. 0.5245 por su frecuencia, que es 3. Este número lo voy a registrar en el primer espacio. Ahora voy con el segundo. La segunda marca de clase es 0.5275 y luego lo voy a multiplicar por 6. Recuerda que cuando salga en fracción hay que presionar la tecla SD. Ok, ahora voy a anotar 3.1650. Voy a realizar el mismo procedimiento para los datos que me hacen falta. Lo que sigue es sumar todos estos datos, porque nos lo indica este símbolo de sumatoria, ¿de acuerdo? Hagamos la suma. La suma resulta en 26.717. Bien, hasta aquí ya completamos la tabla. Lo que sigue es aplicar las fórmulas para obtener la media aritmética para datos agrupados y la mediana. Para la media aritmética vamos a utilizar esta fórmula. Aquí K la podemos sustituir por 8 porque ya sabemos que son 8 renglones, ¿de acuerdo? Bien, hay más datos que vamos a sustituir. Para empezar, todo esto de aquí ya lo tenemos, toda la parte del numerador, porque es la sumatoria de todas las multiplicaciones de las marcas de clase por su frecuencia. Observa que en la columna donde hicimos multiplicaciones de marca de clase por su frecuencia fue la última. Y la sumatoria es entonces el último renglón con la última columna, 26.717. Sustituimos y anotamos 26.717. Y también podemos sustituir n, porque n es el número total de datos. De acuerdo al problema, el número total de datos es 50. Hacemos la división y determinamos que la media aritmética es 0.5343. Vamos a escribir el resultado en palabras. La media aritmética es de 0.5343 kilogramos. Para la mediana necesitamos sustituir en esta fórmula. Para poder sustituir es importante recordar qué significa cada una de las etiquetas. La primera, pues ya sabemos que es la mediana, ¿cierto? Luego, L mayúscula, I mayúscula quiere decir límite inferior y esta M minúscula
Y esta M minúscula nos indica que es el límite inferior del intervalo donde se encuentra la mediana. ¿Cómo sabemos en qué intervalo va a estar la mediana? Para eso necesitamos esta columna. Sabemos que la mediana se encuentra a la mitad, entonces la mitad en porcentaje está asociado al 50%. Necesitamos identificar en qué renglón se encuentra el 50% de los datos. Observamos que no es aquí porque aquí llegamos hasta el 32% de los datos. Y aquí sí, porque aquí sí llegamos al 50%. De hecho, se pasa un poquito, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro intervalo M. Por lo tanto, lo voy a marcar y ahora ya sé que M vale 4. Bien, entonces será el límite inferior del intervalo 4. ¿De acuerdo? Por aquí también hay otras M's. Vamos a cambiarlos. Ya está. A continuación dice n entre 2. Acuérdate que n es el número total de datos, o sea, 50. ¿Bien? Luego, f mayúscula de 4 menos 1, o sea, f mayúscula 3. Quiere decir frecuencia absoluta acumulada del renglón 3. Luego, frecuencia absoluta del renglón 4. Y por último, amplitud del intervalo. Ok, vamos a continuar con la sustitución, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el límite inferior del renglón 4? El límite inferior del renglón 4 es 0.532. Vamos a anotarlo. 0.532. Luego, ¿cuánto es el número total de datos, que es 50 entre 2? 25, ¿cierto? 25. Luego, vamos a restar la frecuencia absoluta acumulada del renglón 3. Frecuencia absoluta acumulada del renglón 3, vamos a buscar. Este es el renglón 3 y la frecuencia absoluta acumulada es 16. Y a continuación hay que dividir entre la frecuencia absoluta del renglón 4. Vamos a buscar. Este es el renglón 4 y la frecuencia absoluta en ese renglón es 12. Y a continuación la amplitud, vamos a hacer la operación por aquí. La amplitud será igual al límite superior de cualquier intervalo menos el límite inferior de ese mismo intervalo. Entonces voy a tomar como referencia el primer renglón, que es 0.526 menos 0.523. Y el resultado es 0.003. Así que voy a anotar aquí 0.003. Bien, realizo las operaciones en la calculadora. Para no cometer ningún error aritmético, lo voy a hacer paso a paso. Comienzo con el paréntesis, 25 menos 16. Nos resulta 9. Luego, 9 entre 12, 0.75. A continuación, por jerarquía, tengo que hacer esta multiplicación. 0.75 por 0.003 resulta 0.0023. A continuación hago la suma. 0.532 más 0.0023 resulta 0.5343. Este es el resultado de la mediana. Vamos a anotarlo con palabras. No olvidemos las unidades, puesto que el problema tiene un contexto. Estamos hablando del peso de corazones, entonces la mediana sigue siendo un peso en kilogramos. Ahora, por último, vamos a obtener la moda. Para la moda vamos a tomar el intervalo con mayor frecuencia, así que vamos a buscar en la tabla y observamos que la mayor frecuencia es 12. Lo que vamos a escribir en la moda es la marca de clase de ese intervalo con mayor frecuencia. Por lo tanto, la moda será 0.5335. Vamos a anotar nuestra respuesta con palabras. Y hemos terminado el ejercicio. Espero que te haya ayudado, no te quedes con dudas, pregúntale a tu profesor o profesora para que puedas realizar sin problemas la actividad de esta semana. Cuídate mucho, chao.